en la procesión. Terminamos procesionalmente yendo a la casa del Padre. Ahora éramos un grupo de jóvenes que marchábamos. Hoy somos un grupo de jóvenes y adultos y familias que vamos procesionalmente caminando hacia la casa del Padre. Usted tiene la experiencia de la procesión, como la peregrinando. Por eso el lema que he puesto para los 50 años de Fasta es peregrinos en la esperanza. Somos peregrinos en la esperanza. Caminamos esperando llegar a la casa del Padre. Y entonces acompañamos este peregrinar, no solo con nuestros cantos y nuestras marchas, que nos llenan de fervor y de emoción, sino que además con nuestro culto, alabando, con una oración de glorificación a Dios, una oración de adoración a Dios, una oración de alabanza al Señor, una oración, ¿por qué no decirlo?, de petición a Dios, una oración de intercesión a Dios, porque sin el Señor nada podemos. Enseñar, si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Necesitamos que el Señor esté presente en la oración. Entonces, esta espiritualidad dominicana es una espiritualidad iluminante, teocéntrica. Iluminante porque ilumina desde la doctrina, y tengo que tener clara la doctrina, y es una espiritualidad de peregrinación hacia la casa del Padre, caminando hacia la casa del Padre, y de culto, de alabanza, acompañando mi peregrinación con el culto y la alabanza. Somos una comunidad que camina, una comunidad que peregrina, una comunidad que sale al encuentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestros cantos. Esa es nuestra espiritualidad dominicana. El modelo de nuestra espiritualidad, nuestros santos dominicos, que no son pocos, ni menguados. Y el más grande de todos, Santo Tomás, este gordo fenomenal. Y pasan los años y uno se envejece estudiándolo y nunca termina de salir de su asombro. Este Santo Tomás de Aquino, que logró como nadie expresar doctrinalmente el encuentro de la naturaleza con la gracia, de Dios con el hombre, del hombre interior que se encuentra con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esta dimensión de Santo Tomás tan maravillosa, por eso es el más santo de los sabios y el más sabio de los santos. Tenemos este privilegio de tenerlo a Santo Tomás. Tenemos el privilegio de tener también a San Martín de Porres, el negrito de la escoba. Porque no sé santo porque se sepa, sé santo porque se ama. El negrito de la escoba. Y también tenemos a Santa Rosa de Lima, la patrona de América, y a Santa Catalina de Siena, mi natura es fuego, decía, mi naturaleza es fuego. Y le reñía a los papas, y le escribía a los papas que vuelvan a Roma. Y cuando se van a justiciar aquel preso que ella había convertido a Dios, y la llevaba en una jaula de madera para cortarle la cabeza, él la llamaba, Santa Catalina corrió, lo acompañó en el carro, subió hasta la guillotina, le tomó la cabeza, y entonces le hacía rezar hasta que le cortó la cabeza y así llenó el sangre. Son santos domingos. Los miles de mártires, misioneros. Entonces tenemos que sentir cierto orgullo de la prosapia que tenemos. Tenemos una prosapia familiar que está en nuestros santos, en nuestros beatos, en nuestros mártires, en nuestros doctores, Santo Tomás, San Alberto, tantos otros. El teólogo oficial del Papa durante siglos siempre fue un dominico. ¿Sabían eso ustedes? Y porque la Iglesia reconocía la orden de su presencia. Entonces, tengamos este ánimo, amemos a nuestra orden dominicana, pero tenemos un carisma propio. Y no somos los únicos que tenemos carisma propio. Por ejemplo, los salesianos
tienen espiritualidad salesiana de San Francisco de Sales y carisma propio de Don Bosco. Detrás de la orden franciscana hay muchas otras subórdenes y congregaciones que tienen espiritualidad franciscana y carisma propio. Es decir, el carisma, porque el carisma es la realidad que el Espíritu suscita para que yo edifique el reino de los cielos en medio de los hombres. Y entonces eso está directamente vinculado a una situación histórica del momento. Y por eso entonces suscita a veces carisma que después pasan. Los mercedarios tuvieron en su momento el carisma de salvar a los presos de los musulmanes, que venían los musulmanes, y se cambiaba, era un carisma propio, ¿no? Pues llamaban mercenarios, y pasó eso, hoy dice salvan a los hombres del pecado, bueno, está muy bien, es otro modo de su carisma. Lo quiero decir que el carisma puede ser fluyente, puede ser de momento, porque responde a las circunstancias de momento. En el caso nuestro, entonces, tenemos un carisma propio, que en este momento histórico es tan importante que la Iglesia nos lo ha reconocido. Y en 1997, el Papa Juan Pablo II, a través del Pontificio Consejo de los Laicos, nosotros subimos a Pedro, como Pablo subió a Pedro cuando predicaba a los gentiles, para decirle a Pedro, hago bien lo que hago, y Pedro dijo, sí, seguí, y siguió. Nosotros subimos a Pedro, y Pedro nos hizo el reconocimiento pontificio de FASTA. FASTA es hoy una asociación internacional de fieles de derecho político. ¿Qué significa eso? Que somos una institución oficial de la Iglesia. ¿Qué significa eso? Que somos un movimiento. ¿Qué significa eso? Que tenemos una espiritualidad y un carisma. ¿Qué significa eso? Que cada miembro que se incorpora a FASTA tiene que encontrar en FASTA un lugar donde encontrarse, hacer la experiencia del misterio de Dios. ¿Qué significa eso? Que cada miembro de FASTA que está en FASTA debe responder a un carisma propio que se expresa como vocación y misión de la Iglesia y vive la espiritualidad propia de FASTA. Todo eso significa este tema. ¿Y quién lo ha dicho eso? El Papa. Porque el Padre Foy, si lo dijera el Padre Foy, no valdría, no serviría, lo dijo el Papa. Su Papa dijo, Juan Pablo II, ¿qué tal lo nuestro? ¿Cómo anda? Anda bien, muchachos, sigan adelante. No dio el decreto. Hoy FASTA es una fraternidad de laicos que tiene curas, no es una fraternidad de curas que tiene laicos, es la de laicos que tienen sacerdotes. Y nuestros sacerdotes son capellanes, se ocupan exclusivamente de lo espiritual y lo doctrinal de los fieles. Los ayudan, los acompañan a nuestros laicos para que puedan cumplir su misión, su carisma y su espiritualidad. Para eso los acompañan. Por eso no tienen funciones de gobierno, no son rectores de los colegios, no son decanos de las facultades de nuestras universidades, no administran la guita, esto hace muy bien. Están al servicio de los laicos en todo eso. Esa es la vocación del laico. Construir el reino de los cielos y construirlo en medio de la historia profana de los hombres con obras. Y entonces, 50 años después, nosotros, ¿quién tiene el carisma de FASTA? ¿Alguno en particular? No. ¿Quién lo tiene? FASTA. Hay que desplegar la FASTA. Ahora veo 21 colegios, 2 universidades, un colegio para minusválidos, no sé cuántas comunidades apostólicas, no sé cuántos concilios, una organización juvenil con miles de jóvenes, 25.000 alumnos en nuestros colegios. Ahora entiendo el país. Acá está el país. Acá está la obra. ¿Y cómo se hizo? Y con gente de FASTA. Yo empecé con media docena de jóvenes. Hay un cantito de FASTA que dice, eran 6 los milicianos, que es... No, 6, 7, 8. Acá hay uno de ellos, mirá, el pelado Gili. Párate, Gili. A él lo conozco desde antes de fundar FASTA, tenía 14 años. Y el grupo de ellos, que son todos convivios de FASTA, se llama Cristo Rey, lo llamo yo los camisas viejas, porque fueron los primeros con los cuales comenzamos a trabajar. ¿Y quién hizo todo esto? El padre Foy. No. A mí muchos chicos me preguntan cuando visito los rutas, padre, ¿usted pensó que yo no pensé en nada, querido?
Yo me siento instrumento de mano del Señor. ¿Quién hizo todo esto? Los fastianos, la gente de Fasta, los que fueron llamados por el Espíritu, los que se incorporaron, los que se convirtieron, los que asumieron la espiritualidad, los que estuvieron convencidos del carisma y lo hicieron. Y así está. Entonces ahí aparece el Espíritu y te va llevando, te va llevando. Y de repente aparecieron chicos de Fasta y dijeron, padre, queremos ser cura, pero no queremos ser cura de afuera, queremos ser cura de Fasta. Uy, qué lío, a ver cómo hago. Y tuve que fundar la fraternidad sacerdotal. Hoy tenemos ya un montón de curas y una serie de seminaristas en el seminario. Y después aparecieron las chicas. Usted a los jóvenes y a las chicas que, bueno, sí, vamos a fundar las chicas, y están las caterinas. Y entonces todo esto se fue nutriendo de chicas consagradas, de sacerdotes y de laicos. Nosotros no queremos clericalizar la obra, pero tampoco queremos laicizar a los curas. Que los curas sean curas, que las caterinas sean caterinas y que los laicos sean laicos. Entonces así podemos vivir el carisma de Fasta. ¿Y cuál es este carisma? Bueno, ¿dónde está este carisma? Mire, el carisma está desarrollado en el preámbulo del estatuto. Porque ahí, ustedes saben que los estatutos tienen siempre dos modos. Un primer modo que es el preámbulo y un segundo modo que son las normas orgánicas, las normas que estructuran a la institución. Pues el preámbulo ilumina las normas orgánicas. Ahí en el preámbulo están de alguna manera dichos los estatutos. En el preámbulo del estatuto están dichos los carismas de Fasta, o cómo se desenvuelven estos carismas. No voy a hacer lectura de eso porque los aburriría mucho, pero ustedes pueden, en todo caso, cuando tengan el librito, no sé qué, podrán tener esto. Pero en todo caso, vayamos a San Pablo, que ese nos da seguridades sobre el carisma. San Pablo habla que en la iglesia hay tres cosas. Dice, primero a los Corintios 12, capítulo 12, versículo 4 en adelante. Dice, en la iglesia hay... ¿Qué hay en la iglesia? Operaciones y ministerios. Operaciones. La iglesia opera de dos maneras. O en la vida activa o en la vida contemplativa. Nosotros en Fasta, siendo una institución de laicos, opera en la vida activa y no en la vida contemplativa. La vida activa. No somos monjas, no somos monjes, somos laicos. Son laicos, ustedes son laicos. Entonces, en la iglesia se opera de dos modos, por un modo activo y un modo contemplativo. Nosotros operamos en el modo activo. Primera realidad de nuestro carisma es un carisma activo. Dice, en la iglesia hay ministerios laicales, de consagrados y de sacerdotes. En Fasta, el ministerio fundamental es laical, pero también operamos como ministerio sacerdotal y consagrados. Pero, en definitiva, todas estas tres dimensiones, el ministerio laical, el ministerio sacerdotal, el ministerio, tienen un solo, chiquitas no se rían por favor, tienen un solo proyecto pastoral único. Es el proyecto pastoral de evangelizar la familia, la juventud y la cultura. Entonces, hay laicos, hay sacerdotes, hay consagradas, pero ambos tres tienen un solo proyecto, evangelizar a la familia, la juventud. Entonces hay una comunión de los tres niveles de Fasta, los tres ministerios, en orden a un solo y único objetivo común de evangelización. Construimos el reino de Dios, ¿cómo? Construyendo el reino de Dios, evangelizando la familia. Construimos el reino de Dios, ¿cómo? Evangelizando la juventud. Construimos el reino de Dios, ¿cómo? Evangelizando la cultura. Tres aspectos. Y aquí ustedes ven que sobre todo la evangelización de la cultura nos toca de nuevo con el patrocinio o el patrimonio de la orden dominicana que nos viene por día de Santo Tomás de Aquino. Para nosotros queremos la vigencia de la cultura católica. Queremos restaurar de nuevo los valores de la cultura católica. ¿Cuáles son estos valores de la cultura católica? Para entender bien el carisma, les voy a decir. La primacía de lo espiritual sobre lo material. Si digo primacía, quiero decir no que neguemos lo material,
sino que decimos que existe lo material y lo espiritual, pero hay primacía de lo espiritual. Primacía de Dios sobre la criatura. Si digo primacía, no expreso una realidad dialéctica. Si afirmo a Dios, niego a la criatura. Si afirmo a la criatura, digo, no. Digo, primacía de Dios, de Dios creador sobre la criatura. Primacía, y esto es importantísimo porque fundamenta un hecho metafísico de enorme trascendencia. Primacía del ser sobre la conciencia, del ser sobre la idea. Primacía del ser quiere decir que para nosotros es el ser el que expresa la verdad de las cosas y yo las recibo, y no la ideología. No es la razón la que ideologiza las cosas. La ideología es una mirada cerrada sobre la realidad desde un modelo racional. Aquí ha habido tres grandes modelos racionales. El modelo del nacionalsocialismo, el modelo del marxismo-leninismo y el modelo de la aristocracia americana. Estos tres modelos, que son modelos escatológicos porque quieren expresar la felicidad final del hombre, si se imponía el modelo del nacionalsocialismo, el hombre iba a ser feliz. Si se imponía el modelo del marxismo-leninismo, el hombre iba a ser feliz. Si se impone el modelo plutocrático, el hombre va a ser feliz. Entonces, como son modelos escatológicos, no pueden convivir. Y entonces primero se cae el marxismo-leninismo, el modelo del socialismo, del nacionalsocialismo. Después cae el modelo del marxismo-leninismo en la lectura de Lenin, no de Gramsci, de Lenin. Y después y queda solamente el modelo plutocrático de la globalización con una cierta convergencia. La convergencia significa la economía liberal de mercado convergiendo con la cultura, la izquierda cultural. Hagamos esta convergencia y este es el mundo que hoy nos ofrece la sociedad de hoy. Bueno, han caído dos, esperemos que caiga el tercero. Bueno, hay que esperar. De todos modos, estamos metidos en esta sociedad. Nosotros decimos, acá hay un problema metafísico enorme. No son las ideologías las que expresan la realidad de las cosas. La cosa me da la realidad a mí. Santo Tomás lo dice, res mensurat intellectum. La cosa mira de inteligencia. Entonces, nosotros respetamos, queremos que se respete el ser de las cosas. Si un hombre es hombre y no es mujer. Y si la familia es varón y mujer que se casen, no puedo decir que sean dos machos bigotudos que se casen. Porque la realidad es otra. Yo no puedo torcer la realidad por un problema ideológico, o porque yo lo piense así. La realidad se me impone. Tengo que respetarla. Porque yo leo a la creación no como un modelo. Yo no leo a la creación como un modelo racional. Yo leo a la creación como salida de las manos de Dios. Y la creación misma me expresa en su orden natural, me expresa lo que Dios quiere con la creación. Entonces dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a la mujer. Y los dos serán una sola carne. Esto está expresado en el orden natural. Entonces, en la cultura católica, además de decir prioridad de Dios sobre la criatura, decimos prioridad del ser sobre la idea. Porque yo tengo que recibir el ser de las cosas como creadas por Dios. Y tengo que respetar. Y ahí aparece el orden natural de las cosas. Impone un límite a mi libertad. Yo puedo llegar con mi libertad hasta dónde? Hasta donde sea, pero nunca tengo que quebrantar, no puedo quebrantar el nivel del orden natural que impone Dios a las cosas. Si no estoy haciendo una profanación de la realidad. Entonces, un paso más, y decimos, la técnica, prioridad de la moral sobre la técnica, o sobre el desarrollo científico-tecnológico, la moral. Porque el desarrollo científico-tecnológico le da poder al hombre. El hombre tiene un poder para actuar sobre la cosa, sobre la naturaleza, la puede transformar. Pero este poder, ¿cuál es el objetivo de este poder? La respuesta es ética. ¿Poder para qué? El para qué del poder yo necesito tenerlo claro. Y el para qué del poder no surge del poder mismo, surge de un hecho ético y moral. Necesito tener la eticidad del poder.
la moral, el objetivo moral del poder. Entonces digo que la científica debe subordinarse a lo moral. Y que todo positivismo jurídico, político, científico, todo positivismo debe subordinarse al orden natural y debe respetar el orden natural. Y en definitiva, la perfección del hombre, el progreso del hombre debe subordinarse a su perfección y no simplemente creer que el cambio de las cosas genera el progreso y es suficiente para dar una simple y configurar una realidad de progreso justificable, ¿no? El progreso debe ordenarse a la perfección del hombre. Y en todo caso, el decoro de la persona, de la comunidad, está sobre los valores deleitables y los valores útiles. No basta que algo sea deleitable y útil para que yo pueda aprovechar el decoro, la dignidad de la persona. Entonces, estos son los grandes valores que justifican una cultura católica. Si no decimos cultura católica, ¿y qué decimos? Nosotros decimos, no, acá hay principios que definen la cultura católica. Entonces, nuestro carisma está ordenado a ser presente en medio de la sociedad y de las cosas, los valores de la cultura católica, que en el caso de la España tienen vigencia a partir de la cristiandad, que el último bastión de la cristiandad fue la hispanidad. Este último bastión de cristiandad y hispanidad vino a América y descubrió América y le descubrió al salvaje el camino para su salvación en la cultura católica. España no vino a América a fundar factorías comerciales como hicieron los ingleses y los holandeses. España vino a fundar ciudades y universidades. Y las ciudades y universidades se fundan para que el hombre se perfeccione, no para quebrantarlo. Pero esto es todo un tema que hay que estudiarlo y estudiarlo muy bien. De todos modos, nosotros queremos entonces rescatar de nuevo en nuestras patrias, con la cultura católica, lo que llamamos la cultura fundacional de nuestros países. Nuestras patrias, nuestras ciudades, se fundaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pusieron a la Virgen como intercesora y siempre un santo la protegiera. Esto es lo nuestro. Y de aquí surgen los grandes principios iluminantes de lo que podemos llamar una cultura fundacional en nuestras patrias, en la gran patria hispanoamericana. Y no quiero avanzar sobre España, pero sobre la sobre España. Bueno, son cosas que hay que rescatar. Nuestro carisma mira al valor de esta cultura. Y nuestro carisma, entonces, respondiendo a San Pablo en la epístola de los Corintios, decimos que nosotros nos movemos entonces con nuestros carismas, que son carismas que San Pablo señala, y los voy a señalar ahora los carismas que señala Pablo. Pablo dice que hay un carisma de fe, o palabra de fe, habla San Pablo. ¿Qué es esta palabra? ¿Es la fe en virtud teologal? No. El carisma de fe es algo así como una imperturbabilidad absoluta sobre las verdades que tiene el que quiere ponerse a trabajar para construir el reino de los cielos. No tiene dudas, puede tener vacilaciones, pero no tiene dudas. Está claro que ha recibido las verdades de Dios y ha recibido esta imperturbabilidad para poder hacer, y no duda cuando tiene que tomar una decisión. Cuando nosotros nos vinimos a Valencia y a España, no dudamos. Jorge y Magdalena, ¿dónde está Jorge y Magdalena? Jorge, se animan de España, si vayan a España, vamos a empezar fácil, ¿no? Carisma de fe, imperturbabilidad. Ellos que dijeron que sí, y yo que fui irresponsable, no, qué sé yo, a mí me hicieron decir, yo lo dije, pero ellos lo aceptaron. Y en función de que de una imperturbabilidad carismática, y vinieron, a todos ustedes aquí, eso es fruto de este carisma de fe. Y el apóstol habla de un carisma de sabiduría, palabra de sabiduría, es decir, el que quiere construir el reino de Dios, nuestro carisma, con el carisma paulino, tiene que tener la visión de Dios como primer principio de todas las cosas, iluminante de todas las cosas.
No puede ignorarlo a Dios, hay que tenerlo a Dios iluminado. Y desde ahí el carisma de ciencia, es decir, tener también, el que quiere construir el reino de Dios tiene que saber leer con argumentos humanos y con su razón humana los acontecimientos y los hechos de su entorno histórico y cultural para saber cómo se mueven las cosas y los hombres en su tiempo, cuáles son sus errores, cuáles son sus defectos y cuáles son sus virtudes. Y vivir en su tiempo, y vivir en su tiempo no soñando con lo que pasó, sino vivir en su tiempo para desde ahí gestar el futuro de una salida mejor. Entonces este carisma es carisma de ciencia. Carisma entonces de fe, carisma de sabiduría, carisma de ciencia. Estos carismas que están dentro del don de profecía de la Iglesia, estos carismas, el Señor los prueba a través de los milagros, el carisma de milagros. Es decir, si nosotros tuviéramos estos carismas y no hubiera milagros entre nosotros, no los podríamos probar. ¿Quién lo prueba los milagros? Hay milagros en Fasta. Estamos llenos de milagros. Fasta mismo. Ustedes son un milagro. Todos los fastas son un milagro. Y les podría contar milagros concretos, concretísimos, que aparecieron en Fasta. Hicieron posible el que de los 6 que empezamos, seamos hoy los miles que somos. Los milagros. Y nada que hace el Señor. Porque decía Chesterton, lo milagroso de los milagros es que existan. Eso es lo milagroso, existen los milagros. No quiero perder el tiempo buscándole milagros, pero en todo caso a los más viejos pregúntenle que les cuente los milagros de cómo fueron apareciendo, las realidades que se fueron dando, y hoy configuran estos hechos auspiciosos y claros. ¿Cómo no va? Bueno, tengo tentación de contarles algo. Les voy a contar algo, por ejemplo. Yo quería hacer la fraternidad sacerdotal. Habíamos hecho ya 4 años de un seminario clandestino con las primeras vocaciones. Pero necesitábamos ir a un seminario formal que la Iglesia lo reconociera para poder ordenar a los sacerdotes. Estábamos en Tucumán, teníamos que irnos a Buenos Aires. Yo en Buenos Aires no tenía nada. Alquilar un departamento, usted no va a formar, no puede formar sacerdotes en un departamento, es una casa. No tenía nada, pero avanzamos con esta idea. Un buen día, era rector de la universidad, me llaman por teléfono, padre, una monja, una religiosa de la ciudad de La Plata, voy, padre, ¿puedo? Y sí, hola hermanita, ¿cómo le va? Mira, nosotros somos de tal congregación, estamos pensando restaurar nuestras casas, y tenemos una casa en Buenos Aires que queremos ofrecer a Fasta. ¿Cómo? Casi me da un desmayo. Sí, madre, dice, te queremos ofrecerle esa casa. Bueno, ¿y qué dice, hermana? ¿Qué tengas? Y venga, bueno, no sé hablar con la superiora, pero hemos pensado en Fasta. Bueno, yo no las conocía, no había sido campeonatriz, no sabía quiénes eran. Digo, ¿dónde está la casa? Y tomo mal la dirección, ¿no? Corto y le llamo a mi hermana enseguida que no sé. Sí, digo, andate a tal y decime que hay. Me llama, hay una fiambrería. Ese es el cuento del tío. Después fui a la agenda eclesiástica y no, está mal la dirección, había una casa. Yo fui a ver y dije, si la casa tiene un lugar donde hacer los seminaristas, esto es de Dios, es un milagro de Dios. Y bajé a Buenos Aires, las monjas me recibieron, me mostraron la casa y dije, hay que hacer la casa de Dios. No, seminarista. Hoy es el seminario de Fasta. ¿Cómo estamos nosotros en pleno centro de Buenos Aires con una casa así? Que no sé lo que puede costar. Es un milagro. Les cuento este milagro porque sin este milagro no tendríamos cura. Si no tenemos cura, pues este milagro. Y las Caterinas, las monjas que vinieron a ver, y yo fui a ver y dije, sí, acá voy a hacer las Caterinas, y ahí están las Caterinas, en otra casa. Y acá tienen que darse también, ya van a empezar a darse los milagros. Bueno, entonces, el apóstol habla del carisma de milagros, el carisma de curación. Yo no tengo carisma de curación. Aunque tengo ganas de tenerlo porque dice que damos tranquilita. Carisma de curación, carisma de milagro y de curación. Hay quien tiene, yo creo en el carisma de curación. Hay gente que cura con gracia del Espíritu Santo. Y acá seguramente que en España debe haber carisma de curación. Y el carisma de milagro.
Después dice carisma de discernimiento, discernimiento de espíritu. El carisma, quien quiera trabajar y tener este carisma de fasta, tiene que tener también un cierto discernimiento respecto a las personas y a las cosas. No se puede mover por acción y reacción frente a las personas. Las cosas deben tener discernimiento, discernir cómo son las personas desde Dios y mirarlas desde Dios y no desde la carne, la concupiscencia, para que haya litigios entre peleas por el poder, peleas por los espacios. No. Discernimiento es el carisma discierne las personas y las cosas, los roles y los lugares. Entonces al discernir genera la comunión. Es un carisma que ayuda a la comunión. Y dice San Pablo, carisma de locución. De locución significa que el que quiere construir el reino tiene que tener capacidad para hacerse entender. Locución, para que sea escuchado y entendido. Para que podamos hablar entre nosotros un lenguaje y nos podamos entender lo que queremos y lo que buscamos. Y eso es un carisma que da el Espíritu Santo. Y el carisma de discernimiento de las Escrituras, de la lectura de las Escrituras. Entonces, fíjense, carisma, palabra de fe, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, carisma de curaciones, carisma de milagros, carisma de locución, carisma de discernimiento, carisma de palabra de las Escrituras. Todos estos carismas están de alguna manera presentes en el Fasta. Y con estos carismas se edifica el reino. Y con estos carismas nosotros hemos hecho lo que hicimos. La obra que hoy Fasta está y tiene adelante. Sus colegios. ¿Y por qué colegios? Porque el Concilio Vaticano dijo que los colegios son lugares privilegiados para la evangelización. Nosotros no hacemos tareas de otro tipo que no sean las que miran a la formación doctrinal y espiritual de nuestros jóvenes, de nuestras familias y de nuestras culturas. Y entonces necesitamos lugares donde se trabaje la familia, la juventud y la cultura. Esos son los colegios universitarios. Ahora quiero decir bien una cosa que quiero que me entiendan. Los carismas no están ni en los colegios, ni en las universidades, ni en las obras. Los carismas están en la comunidad eclesial. Y la comunidad eclesial es la comunidad donde se vive el movimiento, es decir, la vida espiritual y el carisma como vida de movimiento, no de obra. El movimiento después, carisma y de espiritualidad, proyecta una obra. Y la tiene que hacer según su vida espiritual y su carisma, pero es una obra, ahí no está el carisma. El carisma está en el movimiento. Por eso, si nosotros tuviéramos colegio y no tuviéramos el movimiento, no tendríamos el carisma. Para tener el carisma necesitamos... Es más importante que el colegio, el RUCA y los convivios y la obra como se expresa Fasta como movimiento. Eso es más importante. Después tiene el colegio. Y en el colegio evangeliza con su carisma, con su espiritualidad. La gente del colegio se vuelca en movimiento y se mete en un convivio y se mete en un... y un joven se mete en la organización juvenil. Entonces se edifica el reino de los... Ustedes ven cómo se edifica el reino de los cielos, ¿no es cierto? Con las obras. Pero en las obras no está el carisma, en la obra no está la espiritualidad, en las obras son obras. Y por eso un colegio tiene un techo. No puedo confundir el colegio con el movimiento. No puedo confundir al colegio con una parroquia. No es una parroquia, no es el movimiento, es su colegio. Tengo que respetar su límite. Porque yo no puedo usar el colegio para presionar sobre la libertad de los alumnos para que después hagan lo que el movimiento quiere que hagan. No sé. Por eso nosotros las actividades las hacemos fuera del colegio y fuera de los horarios del colegio. El chico viene el que quiere. La familia se acerca a la que quiere. El colegio, mientras tanto, tiene el tono, pero no tiene ni el carisma ni la espiritualidad, tiene el tono de las cosas. Porque nosotros tenemos que respetar la libertad. Y en nuestro carisma y en nuestra vida espiritual, la libertad es fundamental porque forma parte de nuestro patrimonio dominicano y tomista. Tenemos que sentir orgullo de la libertad personal y la libertad de los otros. Hay que liberar, no podemos presionar. Porque cuando un chico se incorpora a Fasta, se incorpora para comprometerse con la fe. Y eso solamente es posible hacerlo de un acto de libertad. Yo tengo que usar
el colegio para exigir acto de libertad. No sé si me entienden. Esto es muy importante, porque esto también me muestra el límite hasta dónde puedo llegar yo en el colegio. Por eso yo digo, la familia educa, el colegio instruye, la iglesia compromete. La familia educa, el colegio instruye, la iglesia compromete. El colegio instruye a una cierta formación que le permite a usted, a la familia, decir, quiero comprometerme con la reunión, venga, lo esperamos en paz, venga, lo esperamos en los convivios, venga, lo esperamos en la relación juvenil, venga, pero lo esperamos afuera, no adentro del colegio. Pero el colegio tiene que dar, sin embargo, tiene que dar la base, la disponibilidad para que pueda darse este acto de libertad. Y por eso el colegio tiene que dar buena doctrina, buenos pensamientos. No podemos decir, un colegio nuestro, si lo orientamos según nuestro carisma, no podemos decir, orientamos según nuestro carisma, no podemos decir que se enseñe cualquier clase de historia, como hablábamos recién sobre historia, o cualquier psicología, o cualquier literatura. Necesitamos hacer una lectura de fe y ciencia, como quiere la Iglesia. Como la fe y la ciencia se integran y tengo que hacer lectura de fe y ciencia. Entonces, hay una disponibilidad del colegio para que el carisma actúe. Pero el carisma no está ahí, el carisma está en el movimiento. Bueno, ¿les parece bien? ¿Tienen claro? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿O fui muy claro? No he entendido nada. ¿Qué pasa? Vale. ¿Quién me habla? Ah, sí. Sí. Bueno, no, yo digo, tengo un colegio para niños y jóvenes, no, yo nunca dije que es un colegio para católicos. No, tenemos que abrirlo el colegio, y en la sociedad de hoy tenemos que tener un colegio abierto para que venga. Nosotros, si trabajamos bien, haremos que el chico por lo menos tenga respeto por las cosas de la fe, si es que no se convierte. Por lo menos tenga respeto por eso. Por eso hay que darlas con la seriedad y la disciplina que esto exige, y no de cualquier manera. Esto exige toda una tarea. Nosotros trabajamos con una dirección de formación que trabaja permanentemente evaluando los contenidos y los modos de las diversas asignaturas y cómo estas asignaturas se orientan desde la fe y cómo hay una psicología que se puede orientar desde la fe, cómo hay una literatura que se puede orientar desde la fe, como una historia, otras materias que son menos importantes porque no se tocan, pero otras que se tocan. No podemos dejar esto en manos del enemigo. Resulta que enseñamos catecismo y después enseñamos a Freud en la psicología, pero estamos todos locos. O a Marx en la historia, estamos todos chiflados. El chico sale con cabeza de 3 monstruos, sin saber qué es la cosa, ¿no? No podemos renunciar a eso. Entonces, aquí aparece lo carismático, ¿no? Y entonces, nosotros, si tenemos una estructura de conducción suficientemente clara, pues por lo menos lograremos que el chico y su familia respeten la fe, si es que no se ve. Porque en definitiva la cuestión a Dios. Dios, el Espíritu Santo convierte, yo no convierto. Yo tengo que disponer las cosas, pero el Espíritu Santo convierte. Y creo que en esto también hay que tener cuidado de no generar también un modo de clericalismo. Nosotros no somos clericales, no queremos ser clericales. Clericalismo quiere decir que una realidad leída desde puramente lo clerical, un modelo clerical leído desde lo curial, y lo que tengo que meter a la fuerza de la gente ahí. Estamos haciendo ideología igual que los otros. Nosotros no hacemos ideología, nosotros somos doctrina, que no es ideología. Y la doctrina supone la libertad de que la escuche y que la quiera aceptar. Y si yo lo sé plantear, seguramente podré seducir y cautivar. Si no lo sé plantear, seguramente. Pero yo no puedo hacer ideología en los colegios. Tengo que tener mucho cuidado, hay que moverse con
colegio no es una parroquia. El colegio no es el movimiento, es un colegio. Tengo que tener un límite y saberlo manejar con prudencia. Que los chicos recen, que oren, que conozcan la fe, que tengan buena catequesis, que tengan buena forma. Todo esto lo va a disponer a dar el paso, pero tienen que dar el paso ellos, libremente ellos, sin presión, sin que la estructura los presione. Bueno, yo creo que esto es el modo como la Iglesia hoy quiere que trabaje, La Iglesia entonces dice, ni laicismo, ni clericalización, laicidad. En la Iglesia hoy habla de laicidad, no habla de laicismo. ¿Qué significa? Que Dios no esté presente en ninguna realidad del mundo de hoy, de la sociedad de hoy, que no esté presente. Ese es laicismo. Ese laicismo la Iglesia no lo quiere, porque la Iglesia ha distinguido siempre entre el trono y el altar. Y el primero que distinguió el trono del altar fue Santo Tomás de Aquino, poniendo a la sociedad civil un objetivo propio, que es el bien común, distinto del objetivo de la sociedad religiosa, que es la salvación. Y estos dos objetivos, el bien común y la salvación, no pueden contraponerse, o tienen que complementarse, porque el bonum vivere, dice Santo Tomás, el bien vivir del hombre no es un bien vivir solamente económico, material, sino que también es un bien vivir espiritual. Y el Estado debe facilitarle al hombre no solo el bien común, el bien vivir común material, sino también su bien vivir espiritual. Y por eso tiene que complementarse el orden del bien común con el orden de la vida, de lo religioso, de lo sagrado. Entonces, y dice Santo Tomás, pero si hay un conflicto entre el trono y el altar, los bienes de la gracia siempre tienen preeminencia sobre los bienes temporales. Los bienes de la gracia, ¿por qué? Porque la cosa, Dios siempre tiene preeminencia sobre los bienes temporales. Bueno, esta es la doctrina de Santo Tomás, retomada por la Iglesia hoy. A la Iglesia le costó mucho fastidio el poder distinguir entre el trono y el altar, y llegar a este planteo de la laicidad. La laicidad significa que en el orden del bien común temporal hay que respetar el orden natural, el orden de la naturaleza. El orden que Dios pone en la naturaleza, impone en la naturaleza, ese es el último tema que me ilumina lo que yo quiero hacer, o que me ilumina la creación. Tengo que respetarlo. Eso es laicidad. Aunque yo no crea, para el hombre de buena voluntad, el orden de la naturaleza ya supone un orden ético que debe asumir. Y si no lo asume con leyes inicuas, es un sinvergüenza. Entonces, nuestro carisma se mueve también como se mueve la Iglesia, en esta dimensión de la laicidad. Ni clericalismo ni laicismo, laicidad. Respeto al orden natural, respeto a la libertad del hombre, y desde ahí, la evangelización. Insertar el evangelio en el corazón de las personas y hacer que las personas sean incorporadas a la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia aquí no es la del colegio, es la vida del movimiento. Es la vida del carisma, la espiritualidad de Fasta, como y ahí él va a encontrar su espacio donde responderle a Dios, a su vocación, a su misión y a su llamado. Bueno, queridos míos, más cosas las pueden leer en el librito que le van a ofrecer a todos. Los dejo, les agradezco. Ojalá sirva esto para que ustedes piensen y repiensen las cosas, cómo se tiene que mover en las tareas de Fasta, con la espiritualidad y con el carisma. Agradezco de modo especial a nuestros presidentes de Fasta y dirigentes de Fasta y dirigentes de convivios y gente comprometida en Fasta para llevar adelante la obra, especialmente a nuestro padre Francisco y David y el queridísimo César, que todos se recuerdan. Bueno, les agradezco a todos los que hacen por Fasta, recen por mí y yo rezaré por ustedes y seguiremos adelante esperando finalmente encontrarnos definitivamente sin Coca-Cola, gracias a Dios, en la casa del Padre. Muchas gracias. Ahí
al padre Pomeri que los escribió. No, mañana. Mañana para hacer un trabajo común que les voy a dar a todos. Sí, porque yo tengo hoy que visitar el RUC a los chicos y todas estas cosas. Esta tarde tenemos las presentaciones de Ana y de David, la número de gracias de Juan José que está aquí, la cena a la canasta al salón de acto. Y la oficialización, ¿no?